Buenas tardes. Vamos a ver el funcionamiento del circuito de control de encendido y apagado de un motor. En este caso, a través de un sistema de control de temperatura. ¿Sí? Estamos utilizando una tarjeta como fuente de voltaje, la cual me proporciona 5 volts, 12 volts, menos 12 volts y tierra, ¿verdad? Esos niveles de voltaje pues están alimentando mi circuito de control o el circuito que acondiciona la señal, en este caso del sensor LM35, ¿verdad? Coloqué un disipador de calor para proporcionarle temperatura al sensor, poderle aplicar un calor de manera indirecta. Tenemos también las dos etapas amplificadoras. La primera etapa del sensor del amplificador operacional LM741, en el cual tiene una resistencia de retroalimentación de 12K y una resistencia de entrada de 1.2K. ¿sí? La segunda etapa con el amplificador operacional LM741, el cual tiene una resistencia de retroalimentación de 4.7K y una resistencia de entrada también de 4.7K. Y el tercer amplificador, que viene siendo el LM308. Este amplificador está actuando en el modo de detector de nivel. Se están proporcionando 5 volts como voltaje de referencia. Aquí estamos utilizando un circuito regulador de voltaje LM7805, ¿sí? Para que me proporcione la referencia de 5 volts a la entrada inversora. Y en la entrada no inversora pues viene en esta línea azul la salida de mi segunda etapa amplificadora. Entonces a la salida de mi circuito detector de nivel estoy conectando mi resistencia de 10 kiloohms, la cual me va a proporcionar una corriente necesaria para la base, ¿verdad? Y que mi transistor TIP 31 actúe como interruptor, ¿verdad? También estoy midiendo el voltaje de salida de la segunda etapa del amplificador operacional, el cual está amplificando 10 veces y una sola vez. Las dos son inversoras, entonces yo voy a tener el voltaje de mi sensor amplificado 10 veces. Ese voltaje es el que yo estoy midiendo, ¿verdad? Para el multímetro. Ok. Después del transistor que actúa como interruptor, ese transistor en el modo de conducción o de saturación me va a polarizar mi relevador, ¿verdad? El relevador se está alimentando en este caso con 12 volts a través de esta línea de alimentación color naranja, ¿verdad? Aquí en la base del transistor y el colector. Luego el interruptor del transistor está tomando la línea de corriente alterna, ¿verdad? Para proporcionar voltaje de alimentación de 127 volts al contactor o al motor. En este caso yo coloqué un selector, un switch. Aquí podemos nosotros determinar si queremos utilizar el relevador únicamente o también el contactor. En esta posición el relevador me activa o me enciende mi motor sin el uso del contactor, y en la otra posición el relevador me activa o me enciende mi contactor para que a su vez este contactor me encienda el motor. El contactor es de 127 volts en su bobina, ¿verdad? Por esa razón estamos utilizando un motor de 127 volts. Podríamos tener contactores de 24 volts, ¿verdad? Y motores de 24 volts. Aquí también la idea es que usar el contactor para poder poner cargas más pesadas o de mayor potencia, o motores de mayor potencia. Y en su caso, si no se tienen,
pues únicamente queda de manera didáctica, y se puede utilizar también únicamente a través del relevador, el encendido del motor. Bueno, entonces vamos a encender mi fuente de voltaje. Ahí la tenemos. Puse también un interruptor al circuito de control y a la alimentación del contactor y del motor, ¿verdad? La encendemos, ahí la vemos que está encendida. En una primera medición de voltaje me marca 3.89, lo que me indicaría que estaríamos a una temperatura de 38.9 grados centígrados. O es la temperatura que está detectando ahorita el sensor. Entonces el funcionamiento es el siguiente: al aplicarle temperatura al sensor, la salida de mi etapa amplificadora va a incrementarse también, y la vamos a ver reflejada aquí en el multímetro. Ese 3.89 me representaría 38.9 grados centígrados, de tal manera que cuando llegue a 5 volts me representa 50 grados centígrados, y en ese momento se debe de encender el motor, ya sea únicamente con el relevador o también a través del contactor. Vamos a dejarlo primero con el relevador, entonces le vamos a poner temperatura al sensor. Ahorita en una primera etapa de calentamiento, pues le vamos a proporcionar de a poquito en poquito, porque en este primer encendido da un brinco de medición de temperatura, ¿verdad? Bueno, ahí se está incrementando. Le vamos a aplicar otra vez más temperatura. Ahí se ve, ¿verdad? Vean la medición, se sigue incrementando. 46 grados, 47, 48, 49. Vamos a aplicar más temperatura. Ahí se encendió el motor. Pues va a bajar la temperatura a menos de 5 y el motor se debe de apagar. En 4.98, prácticamente 2 centésimas de error, que pueden ser debido a la tolerancia de las resistencias, debido a las variaciones de los milivolts de alimentación. Volvemos a aplicar bueno, y se está deteniendo el motor. Volvemos a aplicar temperatura. Ahí vemos que se está incrementando. En 49.6 se encendió el motor otra vez. Ahí bajó de 50. Entonces vamos a cambiar ahora al modo del contactor. Le vamos a mover aquí al switch. Este cambio lo puedo realizar únicamente cuando está apagado el motor. Entonces volvemos a aplicar temperatura. Ahí va incrementándose. En 49 se activó el contactor, se encendió el motor. Entonces cuando disminuya a menos de 5 volts o 50 grados centígrados, se va a apagar el motor. En 4.98, ¿verdad? Son 2 centésimas de grado, que prácticamente no es muy significativo ese error. Volvemos a aplicar calor. Ahí vuelve a incrementarse la temperatura, se vuelve a encender el motor.
Entonces nos esperamos a que disminuya la temperatura y podemos ver que el diseño del sistema de control para encender y apagar un motor trifásico pues funciona, ¿no? De acuerdo a los cálculos realizados, de acuerdo a la teoría revisada también. Ahí se está deteniendo el motor. Listo. Bueno, pues este sería el funcionamiento del sistema de control de encendido y apagado de un motor trifásico, ¿verdad? Por temperatura. Gracias.